¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Todos nos hemos hecho esa pregunta y no te juzgamos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad es un proceso continuo y todos tenemos caminos diferentes. Pero lo que sí es igual para cada uno de nosotros es recordar la promesa de que para los que aman a Dios, todas las cosas obrarán juntamente para su bien. Así que bienvenidos al podcast Anda Conmigo, donde vamos a aprender juntos que el Evangelio de Jesucristo es la clave. Este es el podcast del Instituto de Religión del Valle de Utah. Bueno, les damos la bienvenida a todos a este nuevo episodio de Anda Conmigo. Estamos emocionados de poder estar aquí los tres una vez más. Es una bendición estar aquí los tres. El día de hoy queremos hablar de un tema muy, muy especial. Me gustaría iniciar con esta escritura que citó el profeta en la conferencia. Porque un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. Sobre sus hombros estará el principado. Se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Qué lindo. Es una profecía que encontramos en Isaías, ¿verdad? Que también se cita en el libro Mormón, donde Isaías pudo ver el nacimiento del Señor como un niño y pudo citar tantos de sus atributos y de lo que conformaba su misión. Así es. Y de eso vamos a hablar acerca el día de hoy, de por qué la misión de Jesucristo es tan importante para nuestra vida, especialmente en esos momentos en los que nos sentimos agotados y acabados. También hablábamos en el episodio pasado con Frank de esa sanación que también nos trae nuestro Padre Celestial y también Jesucristo. Y algo que me gustó del discurso que también nos basamos, que es en la última conferencia de octubre del 2024 del profeta Russell M. Nelson. Y uno de mis párrafos favoritos fue: mi corazón sufre por los que están sumidos en el pecado y no saben cómo salir. Lloro por aquellos que tienen dificultades espirituales o quienes llevan cargas pesadas en soledad, porque no entienden lo que Jesucristo hizo por ellos. Me llamó la atención mucho cuando dice sumidos en el pecado y no saben cómo salir, y también dificultades espirituales. A veces pensamos solamente como en los dolores mentales, en los dolores emocionales, pero también tenemos dolores espirituales. Y yo me preguntaba, ¿qué puede ser un dolor espiritual? Y pensaba mucho en eso y vino a mi mente a veces cuando sentimos como que estamos alejados de nuestro Padre Celestial, aun cuando estamos haciendo las cosas pequeñas y sencillas. Y me gustó mucho eso. Les comentaba al principio que cuando escuché esto en la conferencia fue muy bonito. Dije, wow, todas las cosas que vamos a contarles también. Pero al otra vez volver a estudiarlo en otra época de mi vida, como me llegó mucho, porque dije, a veces no pensamos como en esas heridas espirituales o en esos dolores espirituales que tenemos, pero la clave es Jesucristo, que es un príncipe de paz. Sí. Así es. Claro que sí. Bueno, me encanta que poco antes de esa parte que leíste, nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson, nos hace una invitación que yo creo que es importante recordar. Él nos dice, los insto a que dediquen tiempo cada semana, nos dice cada semana, por el resto de su vida, a aumentar su comprensión de la expiación de Jesucristo. Sí. Y creo que es importante que pongamos atención cuando el profeta nos invita a hacer algo, cuando nos pide hacer algo. Y él en esta ocasión, y creo que lo ha hecho antes, con otras palabras tal vez, nos está invitando a que realmente lleguemos a entender y a estudiar lo que es la expiación de Cristo para que podamos entenderla y ponerla en práctica en nuestra vida. Saber cómo nosotros podemos recibir poder de ella, cómo podemos recibir sanación, cómo podemos recibir paz, guía en nuestra vida. Me encanta eso. Y él no solamente habló de eso en este momento, pero lo ha hecho a través de sus años en la iglesia. Cuando él dio su discurso acerca de que cambiar el nombre de la iglesia de Jesucristo, él ya lo había dado en el año 1999. Wow. Él ya lo había hablado. Él lleva haciendo esas invitaciones por años. Y en el año 2017, antes de ser llamado como presidente de la iglesia, él hizo la misma invitación y dijo, cuando dedicamos tiempo a aprender sobre el Salvador y su sacrificio expiatorio, sentimos el deseo de participar en otro elemento clave para tener acceso a su poder. Elegimos tener fe en él y seguirlo. Cuando pienso en eso, pienso que tener fe en Jesucristo representa acción. No es, a veces queremos que fe es solamente creer. La fe no es nada sin acción. La fe sin obras es muerta, ¿verdad? Es en las Escrituras. Y me encanta pensar, y está en las Escrituras, que justo antes de nosotros venir a esta tierra, tuvimos que escoger a Jesucristo por primera vez. Una guerra en los cielos, dicen las Escrituras, en las que aquellos que estaban en los cielos no le temieron
a la muerte, dice Apocalipsis 12. Porque estábamos en un concilio celestial en el que Satanás presentó su plan y Jesucristo, el Padre Celestial, presentaron su plan en el cual Jesucristo iba a ser el Salvador del mundo. Sí. Entonces tuvimos que dividirnos en dos equipos, los que iban con Satanás y los que iban con Jesucristo. Y a veces las escrituras dicen que hubo una guerra. Y cuando pensamos en guerra, pensamos en armas o en hachas. Pero fue una guerra espiritual. Y eso es una batalla completamente diferente. Sí. Lo que quiere decir que todos de nosotros que hemos nacido o han nacido o nacerán en esta tierra, personalmente se levantaron en medio de un púlpito, me imagino yo, y dijeron, yo creo que Jesucristo tiene el poder para sanarnos y salvarnos. Creo en el plan del Salvador. Quiere decir que por primera vez ya lo escogimos antes de venir a esta tierra, ya tomamos esa decisión. El reto está en volverlo a hacer, en efectuar esa fe otra vez aquí en esta tierra. Sí, y la realidad es que esa guerra espiritual sigue. Exacto. Empezó allá y la realidad es que sigue. Nosotros estamos en medio de ella. Así es. Y es por eso que a mí me llama mucho la atención los capítulos de guerra del libro Mormón, que le llamamos así, ¿verdad? Sí. Que a veces se sienten un poco largos y bueno, una guerra tras otra y un conflicto tras otro. Pero realmente creo que por alguna razón, al hacer esa compilación de esas historias que hizo Mormón y luego Moroni también, que ellos escogieron dejar esas historias de guerras porque nosotros estamos en una guerra espiritual. Así es. Y todas esas enseñanzas que se encuentran en esos capítulos nos pueden ayudar a nosotros a tener estrategias y tácticas, como nos ha dicho también el presidente Nelson, cómo poder contrarrestar los ataques del enemigo, cómo fortalecer nuestros hogares, nuestro testimonio, nuestra fe, para poder enfrentar al enemigo en esa guerra espiritual en la que estamos. Así es, sí. Y viene a mi mente, esta semana estaba estudiando cuando ya tercera de Nefi, cuando los ladrones de Gadiantón crecen. Era una banda, para quienes quizás no conocen, era una banda que se dedicaba a robar, a mentir, a matar, todo con la intención de tener mucho dinero también y poder. Y hay una parte en tercera de Nefi cuando dice que el líder de este pueblo de los nefitas les dijo que dejaran todo, o sea, se llevaran todo, sus animales, su familia, todo y solo dejaran el terreno vacío. Vino algo a mi mente cuando la hermana decía que a veces pensamos, ¿por qué una guerra? O sea, ¿qué puedo aprender yo de una guerra? Y usted dijo las estrategias y después, cuando estaba leyendo, yo también dije, ¿por qué les pidió que se llevaran todo? O sea, era mejor ir sin nada porque les iba a tomar tiempo. Entonces, cuando los ladrones de Gadiantón salen del desierto, no encuentran nada. Y dicen las escrituras que por mucho tiempo, ellos necesitaban comida y no tenían nada. Y yo dije, como, wow, es como esa luz o ese poder que tenía él también de poder ver qué le iba a pasar al pueblo. Y yo pensé en mí y dije, a veces cuando el profeta me dice algo, y yo digo, pero no, ¿cómo voy a hacer esto? ¿O por qué? Él cuando dice como que también vayamos mucho al templo, honestamente a veces yo es como que, como que me da esa perecita de poder ir, siendo honesta, pero algo que yo descubrí cuando él dijo eso es, no tienes que ir como siempre a las sesiones. Está bien, es nuestro, como quienes ya hemos ido y tenemos la investidura del templo. Es bueno poder recordar, pero algo que yo me puse en la meta es como voy a buscar un nombre por mi familiar y voy a hacer el bautismo, entonces voy al baptisterio, voy a hacer la confirmación, voy a hacer todas estas ordenanzas que hacemos en el templo y sinceramente fue como una para mí de poder decir, voy a hacer por mi familia y voy a hacer como todos los pasos. Entonces fue una autoinvitación para mí y dije, el profeta sabe por qué lo dice. Sí, como claro. Yo no lo entiendo en ese momento y no lo voy a entender sino hasta después, pero realmente las escrituras, al igual que esas historias, también está pasando ahorita en esa guerra espiritual. Sí. Presidente Nelson dijo, si no quieren ir al templo, no vayan menos. Vayan más, sí. ¿Cierto? Además de eso nos dio una promesa. Él lo dice en este mismo discurso. Él dice, esta es mi promesa para todo aquel que busque con sinceridad a Jesucristo, lo hallará en el templo. Sí. Sentirán su misericordia, encontrarán respuestas a sus preguntas más inquietantes y comprenderán mejor el gozo de su evangelio. Qué hermosa promesa, ¿verdad? Encontrarán respuestas a sus preguntas más inquietantes. En un mundo en el que vemos un montón de posibilidades y opciones y preguntas, podemos encontrar respuestas a todas esas preguntas en el templo. Sí. Y encontrar paz también. Sí. Porque es lo que menos sucede en el mundo. Sí. El mundo está en medio de mucha conmoción.
mucha guerra de palabras, las palabras, las frases con las que José Smith describe cómo era el mundo alrededor de él en la época de la primera visión, a mí me llama la atención porque estamos pasando por lo mismo. Mucha contención, personas peleando contra sus hermanos y la guerra de palabras y todo eso. Tumulto de opiniones. Tumulto de opiniones, sí. Exacto. Y a veces es difícil sentir paz cuando nos ponemos a pensar en todo eso, pero al buscar al Señor, al ir a su casa, al tratar de sentir su espíritu allí y recibir su guía, nosotros podemos sentir paz en medio de toda la tribulación. Y eso es algo maravilloso poder entender también lo que el presidente Nelson está invitando a hacer. Antes, en otro discurso, perdón, estoy citando mucho. No, dale, está bien. En otro discurso el presidente Nelson dijo, los discípulos verdaderos de Jesucristo están dispuestos a destacarse, defender sus principios y ser diferentes a la gente del mundo. Son impávidos. Esa palabra es hermosa. Son impávidos, devotos y valientes. La paz por Jesucristo no viene por ser un discípulo estático, ¿verdad? Viene por ser un discípulo activo. Un discípulo que está dispuesto a defender los principios que se prometieron a defender cuando nos bautizamos, ¿verdad? O un discípulo que está dispuesto a defender sus principios porque quiere seguir a Jesucristo. No necesariamente tiene que ser bautizado, ¿verdad? Pero un discípulo verdadero está dispuesto a defender los principios de la verdad. La verdad os hará libres, dijo el Salvador. Y el profeta cita en este discurso también, me encanta que cite los anteriores porque es como te das cuenta que habla de lo mismo, pero no de lo mismo al mismo tiempo. Es como siempre nos está invitando. Y él habla de 2 ocasiones en las que fue algo difícil para el profeta. La primera cuando murió su primera esposa y la segunda cuando yo lo escuché dije, wow, como les invitamos a leerlo, es muy bueno, pero él cuenta que estuvo en un lugar con su esposa Wendy y que alguien lo disparó en la cabeza, pero el arma no se disparó. Y yo dije, oh, wow, es increíble. Y les decía a ustedes antes que una de mis historias favoritas es cuando están en un padre con su hija en un banco y llegan unos ladrones. Y esa historia es real. Entonces, los ladrones apuntan a este padre de familia y le dice, ¿cómo te voy a matar? Y las palabras de él siempre han quedado en mí desde siempre. Y él dice, podrás dispararme, pero morir solamente Dios va a decidir. Y pienso como, no sé si esta persona era cristiana, no lo sé, pero a veces esa frase viene a mí en los momentos cuando quiero esa paz y es como, puede haber muchas cosas alrededor, porque no siempre puedo estar como en lugares donde no va a pasar nada, porque estamos en un mundo donde pasa todo eso, pero siempre pienso como en todas las cosas que quizás estoy pasando y no es mi culpa, es como eso, como las personas podrán hacer lo que sea, pero solamente Dios va a decidir sobre mi vida o sobre las cosas que yo puedo tener y yo también puedo decidir tener esta paz, sentir esta paz a mi alma herida. Sí, pues somos grandemente bendecidos de tener un profeta, ¿verdad? Creo que cada vez que nos detenemos a pensar en eso nos damos cuenta de la gran bendición que es que sobre esta tierra haya una persona que tiene la autoridad y que tiene todas las llaves que son necesarias para edificar el reino de Dios en la tierra en preparación a la segunda venida de Cristo. Y que Él tiene la autoridad para ejercer todas esas llaves y llevar a cabo esta obra. Y creo que es lindo que nos demos cuenta de la grandeza de la obra y de que tenemos el privilegio de ser parte de ella, como tú dijiste, Alejandro, de ser activos, miembros activos de ese gran trabajo que el Señor nos ha dejado. De ayudar en el recogimiento de Israel, de ayudar a traer a personas a Cristo, de ser una fuente de fortaleza para los demás, que Él pueda fortalecer a los demás por medio de nosotros. Sí, el presidente Nelson también recalcó y enfatizó de nuevo la misma promesa que hemos escuchado en las Escrituras. Él lo dice más adelante, en ese mismo discurso del año pasado, él dijo, Jesucristo tomó sobre sí los pecados de ustedes, los dolores de ustedes, las angustias de ustedes y las debilidades de ustedes. No tienen que cargar con ellos ustedes solos. Él los perdonará. Cuando se arrepientan, los bendecirá con lo que necesiten y sanará su alma herida. Me encanta pensar en eso. Me encanta que el Salvador está dispuesto a acompañarnos en nuestros momentos de dolor, que no son mis cargas solamente, que Él está cargando esa cruz conmigo.
Y pienso en ese hombre que lo obligaron a cargar la cruz del Salvador con él porque el Salvador se seguía cayendo. Sí. Y siempre he pensado, ¿por qué es importante para nosotros entender que este hombre estaba con Jesucristo cuando estaba cargando su cruz? Quizás de alguna manera simbólica, que no está escrito ni nadie lo ha dicho, no estoy seguro. Representa lo que el Salvador iba a hacer por nosotros más adelante. Nos vamos a caer en nuestro camino de cargar nuestra cruz, ¿verdad? Todos tenemos que pasar por Getsemaní. Todos tenemos que pasar por la cruz del Calvario. Y en ese camino nos vamos a caer y esa cruz se va a caer y sentimos que es muy pesada. Quizás ese hombre representaba en un futuro lo que Jesucristo iba a hacer por nosotros, lo que Él hace actualmente por nosotros, como el profeta dijo. Él nos acompaña en nuestros momentos de flaqueza. Sí. Y creo que nos ha pasado a todos de que tal vez hemos pasado por momentos difíciles y tal vez nos sentimos solos, como hemos dicho, pero en algún momento recibimos esa fuerza y tenemos ese deseo y ese impulso para seguir adelante. Y yo testifico que eso viene del Señor. Así es. Proviene de Él, porque Él es la fuente de toda esa fortaleza que necesitamos para enfrentar las cosas difíciles. Así es. Y también creo que es por esa razón, y también la que habló Alejandro, de que el profeta nos invita a que podamos estudiar más a Jesucristo y su vida. A veces las escrituras están ahí, no van a cambiar, pero como les dije al principio, a mí a veces me pasa que en los momentos en mi vida es diferente la escritura para mí. Claro. Aplica de diferente manera. Y pienso que la invitación que nos hace Él de que podamos estudiar su vida, sus atributos, lo que Él hizo por nosotros, es porque ya es otro tiempo. Como por ejemplo, en octubre quizás no estaba estudiando o no estaba trabajando o no estaba haciendo otras cosas que ahora estoy haciendo. Entonces me gustó mucho esa parte que usted lo haya mencionado, de que por el resto de nuestras vidas, porque cada día es un día literalmente diferente. Y para mí es muy importante también, quiero invitarles a que puedan leer este discurso, pero también a que recuerden que nuestro Padre Celestial está ahí con nosotros, aunque no lo veamos, aunque no lo escuchemos. Pero también el otro día descubrí eso, lo que usted dijo. A veces en los momentos cuando nos hemos sentido solos y como después nos sentimos bien, es como, ¿qué fue? ¿Qué pasó? Claro. Y yo pienso que fue como nuestra alma, si hablamos que nuestro Padre Celestial es nuestro Padre, literalmente, porque es el Padre de nuestros espíritus, es porque tenemos esa divinidad adentro. Es como que para mí es algo como que se despierta y dice, hey, recuerda que hay algo divino en ti. Y para mí siempre ha sido eso, es como cuando después ya me siento mejor o me siento bien, digo, era como mi espíritu hablándole como, recuerda que tenemos una divinidad dentro. Sí, un potencial divino. También lo ha dicho el presidente Nelson, lo habló hace poco a los jóvenes, le dijo, inició su discurso diciéndoles, los amo, creo en ustedes, confío en ustedes. Pensar en esas palabras del presidente, del profeta de Dios, es un recordatorio para nosotros que ese es el mismo sentimiento que tiene el Salvador por nosotros. Sí. Que Él confía en nosotros, que Él confía que vamos a acercarnos a Él en nuestros momentos difíciles. Sí. Y pues eso es lo que nos tiene que ayudar a seguir adelante. Claro. Saber eso, realmente conocerlo. Porque otra vez, otra invitación que nos hace Él, que está conectado con todo lo que estamos hablando, Él dijo, hoy los llamo a que redediquen su vida a Jesucristo. Los llamo para que ayuden a recoger al Israel disperso y a que preparen al mundo para la segunda venida del Señor. Los llamo para que hablen de Cristo, testifiquen de Cristo, tengan fe en Cristo y se regocijen en Cristo. Una vez más, el profeta siempre nos está llamando a acercarnos más al Salvador, a recibir más de su poder, de su paz, de su guía, de su luz. Sí. Cuando pienso, se me vino a la mente este momento en el que Pedro sanó a este hombre que estaba a las afueras de la iglesia. Y lo sanó, un hombre que había sido paralítico, parapléjico por toda su vida, que no podía caminar, que toda la iglesia conocía que este hombre siempre estaba parado afuera, sentado afuera, pidiendo limosna. Sí. Y lo sanan. Este hombre se pudo haber ido a su casa. Él pudo haber ido a su casa a descansar, a mostrarle a su familia. Pero en lugar entró a la iglesia a glorificar a Dios saltando y mostrándole a todos sus amigos que el Dios de Israel realmente existía, que el poder del sacerdocio estaba en la tierra. Sí. No se quedó callado, sino que fue a predicarle a otras personas las buenas nuevas del Evangelio de Jesucristo. Sí.
Pues lo mismo podemos hacer nosotros. Exacto. Sí. Porque creo que todos hemos recibido esos milagros en nuestra vida. Cuando volteamos para atrás nos damos cuenta que hemos recibido muchísimos milagros y nosotros podemos, como nos dice el profeta, podemos hablar de Cristo, testificar de Él, tener fe en Él y regocijarnos en Él. Sí. Y ser testigos. El otro día escuchaba un mensaje que dio el obispo Gerald Cosé, que es el obispo presidente de la iglesia. Sí. Y él decía, el Señor no necesita expertos, Él necesita testigos. Porque a veces cuando nos queremos ser expertos en un tema, el orgullo puede entrar ahí. Sí, es cierto. Pero cuando nos centramos en testificar del Señor, testificar de Él, testificar de los milagros que Él ha hecho en nuestra vida, entonces el espíritu es diferente. Claro. Sí, y Él no... De nuevo, vuelvo a las escrituras con Oliver Cowdery y David Whitmer y todos los testigos. Ellos no eran perfectos. Absolutamente no lo eran. Oliver Cowdery cometió tantos errores después y Whitmer dejó que su esposa lo demandara a la iglesia después en un tiempo y todas estas cosas que pasaron que fueron, pero no fue Whitmer, fue Martin Harris, ¿verdad? Martin Harris, su esposa demandó a la iglesia, él fue uno de los 8 testigos, todas las cosas que sucedieron, pero no tenemos que ser perfectos para poder ser testigos de que Dios y Jesucristo tienen el poder para sanarnos. Y a veces eso es lo que necesitan las personas que nos están a nuestro alrededor. Sí. Un testimonio puro de corazón a corazón de que nosotros hemos sentido el amor del Salvador. Sí. Sí, yo solamente quiero testificar lo que dijo la hermana, que dijo el elder Cosé. Creo que cuando nosotros pensamos mucho en esta especialidad o en ser profesionales en algo, es porque es conocimiento, pero cuando somos testigos es porque es sentimiento. Sí. Es porque realmente, como tú dijiste, de corazón a corazón, de alma a alma. Así que al igual que en el discurso también nos invitó a hablar de Él con nuestros amigos, solo necesitan quizás un testimonio de que Él existe, porque es algo que ha pasado en mi vida. Y pienso que eso nos ayuda también a andar con Cristo, a andar con Él. Y le repito, a veces no nos damos cuenta que está ahí, pero siento, como siempre es como escucha tu corazón, está ahí, como está palpitando, estamos vivos y eso me ayuda mucho a mí también. Así que mi invitación para terminar es que a veces en los momentos de soledad recuerda que tu espíritu tiene esa divinidad, que está ahí, el ir al templo, quizás hacer un bautismo, hacer una confirmación, hacer ordenanzas que nos ayudan mucho a acercarnos a Él. Sí, yo también testifico que Cristo es nuestro Salvador y Redentor, que realmente Él tomó sobre sí nuestros dolores, nuestras tribulaciones, nuestras enfermedades, nuestras ansiedades, nuestras depresiones. Y por eso Él nos puede comprender y Él nos puede brindar esa paz y esa sanación que necesitamos para seguir adelante en esta vida. El presidente Nelson también dijo, lo mejor está por llegar, mis queridos hermanos y hermanas, porque el Salvador viene de nuevo. Lo mejor está por llegar porque el Salvador, el Señor, está apresurando su obra. Lo mejor está por llegar conforme volvamos por completo nuestro corazón y nuestra vida a Jesucristo. Lo mejor está por llegar. ¡Qué lindo! En estos tiempos de tribulación, para todos los países, para todos los que lo sufrimos y lo experimentamos, lo mejor está por llegar porque Jesucristo viene de nuevo. Sí. En ninguna parte de la historia las cosas se vuelven fáciles de pronto de un momento a otro. Toman tiempo. Y tiene que ser difícil para que apreciemos su llegada. Las escrituras dicen, tocad y se os abrirá, ¿verdad? Pero nadie nos dijo por cuánto tiempo tenemos que tocar la puerta hasta que la puerta se abra. A veces tenemos que tocar con tanta fuerza para que cuando la puerta se abra, entremos con agradecimiento de que nos abrieron la puerta. A veces tenemos que ser un poquito desesperados. Pues la desesperación no significa que sea mala, solo es una preparación para el agradecimiento que viene después. Sí. Porque el Salvador viene de nuevo, lo mejor está por llegar. Él viene de vuelta. Esa es la promesa. Sí. Que podemos descansar en paz con Él. Viene. Amén. Así va a ser. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Los amamos mucho y estamos agradecidos por escucharnos, por compartirlo con sus amigos y por los comentarios que nos dejan. Sí. Nos vemos. Gracias. Bye. Hasta luego. Chao.